la bienvenida a Iván Sasovsky, justamente para hablar del tema de la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, todas estas dudas que nos surgen de la plata que va a dejar de estar en el bolsillo de los que habían sido afortunados. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bien. Marina, Débora? Un placer para mí acompañarlas. Este retroceso sobre una ley que se aprobó con un corte totalmente electoralista, hoy tiene las consecuencias y va a caer sobre una porción de la sociedad que está siendo muy castigada en los últimos meses con una inflación creciente. Es la misma gente que quizás en algún momento ahorraba en dólares para poder cubrirse de la inflación. Claro. El dólar no creció. Con lo cual Quedó tenés atrás una respecto inflación, a los otros precios claro, de tenés la una economía. inflación superior al 100% en dólares. Claro. Sí, es más, Claro. ese pequeño ahorrista, digamos, que se refugiaba en el dólar, hoy quizá le esté devolviendo al Banco Central los dólares porque necesita hacer frente a los pagos cotidianos. Totalmente. Y bueno, esta restitución del impuesto a las ganancias, desde el punto de vista técnico, les tengo que decir que es mejor que exista un impuesto progresivo que alcance de manera paulatina a los distintos contribuyentes que manifiestan una capacidad de pago igualitaria de alguna manera, que este esquema en el que tenemos empleados en relación de dependencia que no tributan nada, con un sueldo que puede llegar a ser de cifras muy altas y que no tributan, y después tenemos a aquellos autónomos que con más de 500.000 pesos al año están castigados por el impuesto a las ganancias, sin ningún tipo de diferenciación en cuanto a su manifestación de riqueza, o en este caso de capacidad Iván, contributiva. Vos decís es un impuesto progresivo, muchos de los tributaristas coinciden, es que es un impuesto que tiene lógica dentro de las sociedades, en donde los que más ganancias tienen o ingresos tienen, más tributan. Ahora, la Argentina de la inflación, todo quedó distorsionado. Si yo no me falla la memoria, en octubre, cuando se eliminó, era un piso, un mínimo no imponible de 1.700.000 pesos. Hoy queda completamente desactualizado. Sí, Si es el proyecto Sí. que se había presentado en la ley base, que después se terminó quedando en el camino, planteaba un piso de 1.250.000 pesos de salario que no iba a pagar ganancias, y después ya ingresaban en la alícuota, en las distintas alícuotas del impuesto. Pero o sea, lo exceptuado era solamente 1.200.000. no, lo que presenta el proyecto, lo que se presentó el proyecto en enero Sí, era sí, sí. 1.250.000 pesos. A partir de ahí se empezaba a pagar. Supongo con alícuotas bajitas. Bajitas, supongo. sí, que arrancan en el 7% y que van creciendo. Pero vuelve al esquema en el que todos los salarios son sujetos de impuesto. Ya no existe el concepto de exención. Se restituye el aguinaldo para que empiece a tributar ganancias, porque eso también había quedado fuera. Sí. Y se presenta la actualización anual de estos pisos, con una inflación que corre todo el tiempo o permanentemente. Entonces recién íbamos a tener que esperar a tener el ejercicio 2025 para que se actualicen estos montos que en la ley original planteaba este piso de 1.250.000 Claro, que es muy bajo. pesos. Tema central excluyente de discusión esta semana, impuesto a las ganancias. Se restituye la cuarta categoría para los trabajadores. Estábamos hablando con Iván Sasovsky, que es tributarista. Lo que quedó pendiente, Iván, es saber el mínimo no imponible, y paralelamente puede haber retroactividad respecto del año fiscal, y a partir de qué alícuotas. Bueno, la ley como estaba presentada en la ley base, tenía un mínimo no imponible de 1.500.000 pesos, con una alícuota que arrancaba en 1,75%. Claro. Lo que se prevé, en función a lo que estuvimos escuchando de expert y a la razonabilidad que tiene que tener un anuncio de estas características, es que eso por lo menos se actualice por la inflación, y aún así va a perjudicar a
personas que hoy por hoy no están pagando el impuesto. Claro, él decía, si Mantener el los beneficio fue 700.000 personas, digamos, que Fue un poquito se más, exceptuaron, casi 800.000, que vuelvan 800.000, no 2 millones. Exacto, Tiene porque lógica. eso tiene un sentido recaudatorio, que es lo que históricamente representa la porción que paga impuesto a las ganancias en la Argentina. Claramente tiene que venir con una revisión de autónomos, porque eso Pero con esta nunca ley... revisan Sí, lo que pasa es que autónomos, con Iván. esta ley actual quedaron totalmente excluidos, y la verdad es que la gente ya se tiende a caer en la informalidad, entonces ya termina siendo peor esta medida porque no recauda, porque los autónomos están viendo la forma de salirse del sistema, entonces tenemos que combatir eso, y lo mejor es hacerlo con una ley coherente. Y después tu otra pregunta que tenía que ver respecto a la retroactividad. Los impuestos por naturaleza no pueden ser retroactivos. Cuando se dan situaciones como estas, que inicia un tributo en un periodo fiscal ya comenzado, lo que se tiene que hacer es una excepción para el año en el que se instaura este tributo, que sería el año 2024, en el que se tendrán que tener un mínimo no imponible y deducciones proporcionadas a los meses en los que entra en vigencia el impuesto, y a partir del año 2025 ya considerar el ejercicio completo, es decir, los 12 meses. O sea que no regiría para enero, febrero, ponerle enero, febrero, marzo. Eso dice la teoría. Eso dice la teoría. Ya sabemos que nuestras leyes muchas veces Claro. van contra esto. Entendemos que este gobierno, Porque con si te lo quieren técnicos cobrar, te lo muy, cobran. muy buenos, por favor no hagan esto. Claro, por lo claro, menos, que claro. no haya retroactividad del impuesto a las ganancias por los meses de enero y febrero, y hay que ver cuándo se sanciona. Si es que, o sea, tiene que ir muy rápido esto, si quiere el presidente llegar al 25 de mayo con todos los gobernadores sentados a firmar ese pacto fiscal, que muchos de los puntos que tocan son puntos tributarios. Sí, claro. Que la gente dice, pero esos temas están en la Constitución. Sí, pero nosotros nos olvidamos, parece, de la Constitución permanentemente. Entonces, para mí está bien que se pongan sobre la mesa, que se discutan, y que por favor lleguemos a un panorama en el que podamos pensar en una ley de coparticipación vigente a los tiempos actuales, y no aquella que quedó de la década del 80 sin Sí, actualizarse. Total. Gracias, Iván, por haber No, muchas gracias, un placer. Claro, y bueno, Gracias. iremos viendo la evolución del proyecto y la letra chica, así que te vamos a volver Siempre. a convocar. Gracias.